Un lindo y hermoso martes, muchas, pero muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Que se estén gozando de estas lecciones, pero más que gozándose, abrir su corazón para aceptar la verdad del Señor. Hoy, el título que tenemos es Muchos se levantarán con Él. Muchos se levantarán con Él. ¿Quién es Él? Siempre usamos ese término Él para dirigirnos a Cristo. ¿Cómo es posible eso? Pero bueno, ya dije, si la palabra de Dios lo dice, hay que creerlo. Y hoy, para llevar este hermoso estudio en este día martes, nuevamente quiero presentarles a ustedes a mi amigo, a mi colega. A veces le digo mi maestro, el pastor Juan Miguel. Bienvenido, Pastor Miguel. Gracias, Pastor Víctor. Es un privilegio compartir este estudio con usted, ya que no ha sido una vez, sino que han sido muchas veces, ya, ¿verdad? Sí. Me recuerdo la primera vez que usted me dijo, ¿estás seguro de que quieres salir en televisión? Y yo, pues ya la historia después se la contaremos. Es un privilegio compartir con ustedes, ver cómo las etapas de la Biblia nos va mostrando varios significados de lo que nos habla cuando Cristo resucitó y todo el proceso de la lección de estos días. Creo que en casita han de sentirse felices y gozosos que también podemos compartir cada día cada momento de la experiencia que vivimos al recurrir todos estos momentos juntos. Pastor, creo que nos va a usted guiar en oración en esta ocasión, ¿verdad? Sí, vamos a orar. Les invitamos a ustedes para que nos acompañen en esta oración. Amén. Señor y amante Padre, gracias, Padre, por este hermoso día. Amén, Señor. Gracias porque eres tú quien nos da su poder para abrir nuestros ojos. Amén. Y hoy, Señor, que tu Espíritu nos dirija para entender y comprender este título. Muchos se levantaron con Él. Amén. Oh Padre, hemos entendido ya desde hace tiempo el estado de los muertos. Sí, Señor. Y ahora vemos, Padre, y vamos a entender que tú eres justo y que aún desde la resurrección de tu Hijo, Padre, ya nos muestras y nos enseñas que aquellos que creyeron en la persona de Cristo, Señor, tú los levantaste para presentarlos, Padre, ante la presencia tuya y así darle la victoria a tu Hijo Cristo Jesús. Señor, quédate con nosotros para comprender este hermoso título de esta lección. Amén. Te lo pedimos, te lo suplicamos, en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Bien, Pastor, adelante. Sí, el día de hoy, Pastor, estaremos enfocándonos nuestro estudio del día de hoy en el capítulo 27 del libro de Mateo. Y vemos en el versículo 52 este suceso que nos redacta el Evangelio de Mateo, donde nos habla del suceso que pasó, ¿verdad?, cuando muchos se levantaron con Él. Y el versículo 52 nos va a dar una idea precisa de cómo el Evangelio nos sigue dando más verdad verídica, más información de lo que sucedió respecto a la lección del día de hoy. Muchos se levantaron con Él. Si nos pudieran poner en pantalla el versículo de Mateo 27, 52, para darle seguimiento y lectura a lo que vamos a ver respecto al título del día de hoy. Dice así: y los sepulcros fueron abiertos, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. El versículo 53 nos dice también así:
Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El versículo 54 dice, y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Vemos cómo el asombro, cómo esa exclamación de la boca de estos que estaban presenciando, por fin se dieron cuenta porque fue algo sobrenatural lo que estaba pasando. Hay un libro titulado, que vamos a ver en esta ocasión, se titula el libro El deseo de todas las gentes, el Señor ha resucitado, pero también vamos a ver una característica donde estos hombres que resucitaron con él, dice que ellos resucitaron después de que Cristo resucitó. Y dice el párrafo en el capítulo 81, el Señor ha resucitado. Y dice de esta forma el párrafo. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de aquellos que dormían. Ahora, Satanás tenía bajo la cárcel de la muerte a estos, vamos a decir, la primicia que se levantaron con él. Mas, sin embargo, la sierva del Señor nos da este seguimiento de lo que podemos nosotros ver acerca de lo que nos va a decir este párrafo. Dice así: al resucitar Cristo, sacó de la tumba una multitud de cautivos. El terremoto ocurrido en ocasión de su muerte había abierto las tumbas, y cuando él resucitó, salieron con él, eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios y que a costa de su vida habían dado testimonio de la verdad. Ahora iban a ser testigos de aquel que los había resucitado. Es interesante cómo la sierva de Dios describe todo esto. No hay una cantidad exacta para decir que cuántos resucitaron o quiénes resucitaron. Se especifica o se estimula, ¿verdad?, que algunos nombres o algunos números de personas, pero no hay un número exacto o nombres que sean puestos. Pero lo importante de todo no es tanto los nombres, lo importante es que aquellos que estuvieron bajo la cárcel de la muerte vinieron y resucitaron como con Cristo. Es interesante, Pastor Víctor, cómo y por qué ellos resucitaron con Cristo. La pregunta es, ¿por qué resucitaron juntamente con Cristo? ¿Verdad? O sea que esto nos lleva a que esto se cumpla donde dice, ¿verdad?, que iba a traer una primicia. Los trofeos que él se llevó. Vemos que Cristo en su estado aquí, pastor, resucitó a 3 personas, ¿verdad? Y vemos cómo ellos con el proceso murieron otra vez, ¿no? Pero estos que se levantaron con Cristo, los revistió ¿de qué? De inmortalidad, porque fueron como trofeos que se llevó al cielo como primicias de esto. Ahora, pastor, imagínense. ¿Usted quién se imagina que resucitó con ellos? Una especulación de esto. Imagínense, ha de ser maravilloso ver. Imagínense que se levantó Abel y decir, bueno, Abel ya está ahí arriba con los santos morando con Cristo. Ahora, imagínense ustedes qué maravilloso va a ser de que tú en el día postrero Dios te levante, y no solamente te levante a ver lo maravilloso que va a ser, sino a morar con Él por toda la eternidad. Y hay mucho más que compartir, pero vamos a darle unos 3 minutos al Pastor Víctor para que él pueda compartir algo. Adelante, Pastor Víctor. Bueno, Pastor, ya que me hacía usted esa pregunta, sabemos, ¿no? Y aún en los escritos de Elena G. White nos habla que se iban a levantar del tiempo de Abel. Pero yo en mi mente humana realmente creo que en ese momento de la resurrección de Cristo, ya que estaba manejado por Satanás el ocultar la resurrección del Señor Jesucristo, para mí, no tengo bases, pero creo que si bien uno de los que pudo haber sido resucitado, en primer lugar, fue Juan el Bautista. Creo. Eso es mi pensar.
La otra es de que tuvieron que ser personas de ese tiempo de Jesús, de ese tiempo en el cual fueron seguidores, pero que quizá antes del sacrificio de Cristo murieron, pero creyeron en el Señor. Murieron porque ellos fueron los que el Señor, cuando Él resucita, levanta también, y son los que van a visitar a sus familiares, a los que van realmente a certificar que Cristo se había levantado de los muertos. Porque el diablo y los judíos, sacerdotes, querían ocultar esa verdad. Querían acallar y culpar a los discípulos que ellos habían robado el cuerpo del Señor. Esa es una especulación propia, mía, humana. No hay base, en realidad, o yo no tengo una base para decir resucitó Juan, o si solamente resucitaron los de ese tiempo. Y la verdad que he escuchado que algunos por ahí me han dicho que hay citas de Elena G. de White que dice que en esa resurrección se levantaron desde el tiempo de Caín, no Caín, sino Abel, desde allí. Yo digo, bueno, si sucedió así, Abel, ¿para qué pudo haber servido como testimonio a ellos? Porque ¿quién conoció a Abel del tiempo de Jesús? Y ya cuánto tiempo no había pasado. Sin embargo, sí creo, con fundamento creo que sí, los que resucitaron fueron los del tiempo de Jesús, de las predicaciones o 3 años antes de lo que él había predicado. Antes de seguir, pastor, y usted compartir, quiero leer un pasaje bíblico donde el profeta Isaías nos marca algo donde estos muertos resucitarán y van a testificar de un Dios bondadoso. El capítulo 26 de Isaías nos va a dar un reflejo de lo que nos va a mostrar este pasaje. En el versículo 19 nos dice de esta forma, Isaías 26, 19. Verso 19 nos dice lo siguiente: tus muertos vivirán, junto con mi cuerpo muerto resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra echará los muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete como por un momento, en tanto que pasa la indignación. Vemos cómo el verso 19 nos marca el paralelo de que nos muestra el profeta Isaías. Y pastor, se cree que el profeta Isaías o el evangelio, vamos a decir, el profeta Isaías se conoce como un quinto evangelio porque marca toda la historia desde Cristo, todo su cumplimiento, y nos muestra como el Cristo sufriente, el Cristo triunfante y el Cristo cuando Él vendría, ¿verdad? Ahora, pastor, es su tiempo. Adelante. Bueno, gracias, pastor. Bueno, en realidad la sierva del Señor nos habla acerca de estos hechos, estas realidades, y en las cuales nos quiere mostrar que creyendo esto hay esperanza para el verdadero cristiano. Miren lo que ella dice en Testimonios por la Iglesia, tomo 5, en la página número 295 y 296. Miren lo que nos dice. Podemos regocijarnos en la esperanza. Y en verdad sí, uno realmente no teme a la muerte. Porque uno cree y piensa que si tu corazón está con Dios, Dios va a cumplir y te va a volver a levantar de los muertos. Nuestro abogado está en el santuario celestial, intercediendo por vosotros, por nosotros. Ahora vean, eso es lo que nosotros creemos y vemos que es verdad, que el Señor desde 1844 entró a ese lugar celestial y ahí está intercediendo por nosotros. Por eso nosotros como adventistas
no terminó todo en la cruz, no, sino todavía iba a seguir la secuencia del perdón de los pecados, y en la cual el Señor está en sí intercediendo por nosotros en ese lugar celestial. Por sus méritos tenemos perdón y paz. Murió para poder lavar nuestros pecados, revestirnos de su justicia y hacernos idóneos para la sociedad del cielo, donde podremos morar para siempre en la luz. Ahora vean, todavía no alcanzamos lo que debemos de hacer, pero en el amor y en la obediencia alcanzaremos lo que Cristo quiere que nosotros lleguemos a hacer. Por eso es de que esta esperanza de la resurrección, hermanos, en realidad tiene que tener vida en nuestra vida y creer en verdad que Cristo cumplirá con su promesa. Ahora miren esta otra cita donde nos habla la sierva del Señor. No nos lamentemos, pues, porque en esta vida no estamos libres de disoluciones y aflicción. Vamos a pasar por eso. Si en la providencia de Dios somos llamados a soportar pruebas, aceptemos la cruz y bebamos de la copa amarga, recordando que es la mano de un Padre la que la ofrece a nuestros labios. ¡Wow! Interesante. Hoy en día el cristiano dice, no, pues si yo me hago cristiano no es para sufrir, es para ser cabeza, es para yo ser un líder, es para que Dios me proteja, me cuide y nada malo me venga. Hermano, cuidado con esos pensamientos, porque el diablo sabe por dónde atacar. Ella dice, confiamos en Él, en las tinieblas como en la luz del día. No podemos creer que nos dará todo lo que fuere para nuestro bien. O sea, si vienen cosas malas, Dios las ve necesarias. ¿Te acuerdas de los crisoles? Que tenemos que pasar por situaciones difíciles para probarnos a nosotros y purificarnos para poder entrar en el reino de Dios. Y aún dice ella, el que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¡Wow! O sea, si aún así, si el Padre permitió que el Hijo pasara por esas tribulaciones, por esas angustias, aún por el lado de la muerte, pues si a Él le dio lo que le había prometido, ¿por qué el Padre no cumplirá a los hijos, a los redimidos por Cristo Jesús, la promesa que le dio al Hijo? De la misma manera, vida eterna. Esa es la promesa de Dios. Si no, miremos ahora nosotros lo que dice la sierva del Señor en el libro Primeros Escritos. En el libro Primeros Escritos, en la página 183 y 184, mira lo que nos habla ella. Y dice, los que salieron de los sepulcros cuando resucitó Jesús, se aparecieron a muchos, diciéndoles que ya estaba cumplido el sacrificio por el hombre. Vean, ¿por qué? Porque en aquellos tiempos, pues los sacrificios eran los animalitos. Querían que Dios les perdonara, tenían que conseguir un animalito. El pobre una palomita. Y lo que no, pues unas tortitas por ahí, unas tórtolas, para poder sentirse que Dios lo había perdonado. Pero ahora, estos que resucitan, estos que se levantaron, por eso les decía, yo creo que los que se levantaron más que nada fueron los de ese tiempo, porque ellos eran los que tenían la familia en ese tiempo y podían ahora entender y comprender que realmente a través de aquel ser que había muerto, ahora se había levantado y había levantado a los suyos. Y vean,
habían resucitado entre los muertos y en comprobación de sus palabras declaraban: nosotros fuimos resucitados con Él. Ahora ellos mismos que habían muerto y se habían levantado, ellos mismos testifican a sus seres queridos. Mira, como diciendo: ¿te acuerdas que me morí? ¿Te acuerdas que me enterraste? ¿Te acuerdas que me echaste a una caja? ¿Te acuerdas que me metiste a un pozo? ¿Te acuerdas que me echaste tierra encima? Esas son palabras mías. Pero imagínate, ¿cuánto tiempo pasó? Yo no sé, pero cuando menos creo yo que si Cristo duró 3 años haciendo su obra, trabajando, pues ponle que hayan muerto 2 años antes. Ponle. Fue muy poco tiempo. Por eso, hermanos, es de que hoy en día, si algunos estamos muriendo, no sabemos en sí el tiempo. ¿Cuánto tiempo vamos a estar allí encerrados en la tumba? Y por eso es que nosotros también, si Dios permite en la resurrección especial, vamos a decir eso. Nosotros fuimos resucitados con Él, ya no resucitados con nosotros, sino que Él nos resucitó a nosotros. Atestiguaban que por el formidable poder de Jesús habían salido de sus sepulcros. Amén. Ay, hermano, el diablo quedó chato, como hoy muchos están chatos porque ante la verdad bíblica no pueden contradecirla, porque la palabra de Dios no se contradice, a menos que quieras engañarte tú mismo y quieras engañar a otros. Así es que, pastor. Sí, antes de concluir, pastor, yo sé que el tiempo ha transcurrido, pero miren, vamos a irnos rapiditamente. Lo que usted acaba de compartir, pastor, es muy tocante, muy profundo lo que la mensajera del Señor nos comparte, ¿verdad? Lo escribió. En el libro de Juan, capítulo 11, verso 25, esto habla de la resurrección de Lázaro, pero vamos a ver la conversación de Cristo y de Marta. En el capítulo 11 de San Juan, verso 25 nos dice lo siguiente: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, nota lo que dice, aunque esté muerto, vivirá. Y nota el versículo 26 para concluir este día y cerrar una página. Dice el versículo 26 de esta manera, dice así: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ella le dijo: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que había de venir al mundo. Es maravilloso comprender todas estas cosas, hermanos, y creo que Dios nos tiene una promesa para nosotros. Amén. Gracias, Pastor Juan. Más claro, no te podemos hablar. Y yo creo que la verdad, como dijo el Señor en San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Amén. Y eso te la recomiendo. Dios te bendiga y el Señor te guarde.